motor trifásico de 2 velocidades. Vamos a estar desarmándolo, mirándolo y viendo para ver cómo se hace. Siempre conviene controlar la chapa característica del motor, porque si lo miramos visualmente, este motor, lo primero que pensamos es un motor de 3 HP antiguo, pero como podemos ver aquí por los kilowatts es de mucho menos potencia. Lo que pasa es que al ser de 2 velocidades son un poquito más robustos, pero también nos podemos fijar que aquí nos está marcando que tiene 700 revoluciones por minuto y 1420 revoluciones por minuto. O sea que ahí ya nos podemos dar cuenta que es un motor de 2 velocidades. Bueno, vamos a ver si podemos sacar la polea. Ahí vamos, va saliendo. Ahí está. Hay que sacar la polea porque al tener el ventilador del lado trasero no se puede sacar el eje. Por esa razón tenemos que sacar la polea, sacar la tapa y recién podemos sacar el rotor. Bueno, otra de las cosas es que conviene siempre tener algún esquemita guardado de este tipo de motor, porque como sea en el caso de este, cuando levantamos las conexiones para tomarlas, como vemos, muchas están cortadas o apenas las tiramos un poquito se cortan y no sabemos de dónde salen. Este motor es de 48 ranuras y como en general todos los Dalander son de 6 grupos o de 12 grupos, este evidentemente trae 12 grupos de 4 bobinas, 12 por 4, 48, porque viene a media ranura. Bueno, ahí vamos.
lo permite. Claro, cuando está tercerizado por alguna organización social, debería suponer que tiene que ser dados a la gente y lo debería haber dejado directamente. Pero la gente cree que si vos no haces lo que te pide el criterio, perdés el plan. No, escuchame, yo siempre por cosas que tiene la población, que pide y la gente humilde cree eso, mucha gente va a esos lugares porque tienen que ir, saben que si no van, o piensan que si no van, le van a sacar el carnito, bueno, el pasado como muy bien, que porque hay cosas. No, pero el sector de
Bueno, llegamos a la parte de conexionado. Acá tenemos un esquemita y tenemos dibujados estos cuadraditos, son los grupos de bobinas y los tengo numerados porque este tiene 12 grupos, entonces del 1 al 12. Y tengo marcado de cada lado principio y final, PF, o también se puede marcar E, entrada y salida, ES, pero yo siempre uso PF, principio, final. Y entonces, para conectar nosotros vamos a suponer estas son las conexiones, y tenemos las conexiones y tenemos las salidas. Las conexiones, como ser, vamos marcando como ser final 1 del grupo 1 con principio del grupo 7. Y si no, yo siempre sé hacer esto, que son, de un lado tengo las salidas y del otro lado tengo las conexiones. Las salidas, como ser 1, 2 y 3, que serían la alta, y 4, 5, 6 que son la baja. Entonces tenemos principio 6 y final 3, salida 1. Principio 10 y final 7, salida 2. Principio 2 y final 11, salida 3. Y así sucesivamente, salida 4, salida 5 y salida 6, que es lo más práctico esto, ¿no es cierto? Entonces, para que nos salga bien y no equivocarnos y hacerlo rápido, porque acá se trata de hacer las cosas rápido y bien, por supuesto, y no equivocarnos, yo hago lo siguiente: numero las cabezas de bobinas y a cada cabeza le pongo un número, tal como está en el esquema. Entonces voy conectando rápido y fácil, como vamos a hacer ahora. Muy bien, todo listo conforme al planito. Y acá tenemos las 6 salidas con distintos colores. Ahora hay que soldarlo y coserlo. Muy bien, vamos a sacar los papelitos porque ya cumplieron su función, que era agilizar esta conexión. Para eso los habíamos puesto, y yo creo que con esto, con este motor de 2 velocidades, cumplí con el pedido de varios que ya me estaban diciendo si podía hacer un videito con algún motor de 2 velocidades, con algún Dalander. Así que el pedido está cumplido. Por otra parte, he buscado, sí hay esquemas y algunas explicaciones sobre estos motores, pero no hay videos de alguien que haya hecho algún bobinado de este tipo. Así que creo que debe ser el primero de este tipo de bobinado de 2 velocidades. No, o sea, no he encontrado, pero por eso digo que a lo mejor este sea el primero de los bobinados que se hacen así en video de un motor Dalander. Ahora lo cosemos, lo barnizamos y listo. Bueno, listo el motor, terminado. Ahora va a barnizar. Tenemos los 3 cables de baja, los 3 de alta. Y quería decirles aparte, mostrarles cómo venía antes bobinado. Antes venía de esta manera, con paso 6-8, paso 6-8 y paso 6-8, 2 bobinas que se conectan en serie y se hace un grupo. De estos traía 12 grupos y venía bobinado a media ranura. Me parece una forma muy complicada para hacerlo, entonces no lo hice de esa manera. Pero otra de las maneras que se puede hacer a media ranura también es con paso 1 a 7, serie de 4 bobinas, 12 grupos. Y la tercera es, como lo hice yo ahora, ranura llena, paso 6-8, que es la forma más sencilla. Se puede hacer de muchas maneras siempre que tenga 12 grupos de bobinas. Bueno, muy bien. Bobinado de baja.
0,6 amperes. Bobinado de alta. 0,8 amperes.